Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en otra reflexión de los miércoles. Una bendición poder estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir, ¿verdad? Como siempre les recuerdo las redes sociales que tenemos. Nuestra página de Facebook, que seguramente por aquí nos van a estar viendo. Y también la página de YouTube, Predica CCI. Ese es otro lugar donde nos pueden estar viendo también como iglesia. Nuestra página, ¿verdad? Me parece que es visionsci.org. Eh, Quiero darle las gracias, ¿verdad? A todos aquellos que nos escuchan por primera, segunda, tercera vez. Espero que esta reflexión sea de alguna manera, pues, de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Mi nombre es Uriel Velasco, para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta reflexión. El día de hoy tenemos una reflexión muy interesante que espero que nos ayude a visualizar nuestra vida cristiana y poder mejorar, ¿verdad? Y poder crecer. Así es que si tienes por ahí Biblia, lápiz, o si quieres guardar esta reflexión para otro día y poder estudiarla más adelante, pues escúchala ahora y después la reflexión, ¿verdad? Bueno, muy interesante lo que nos habla la Biblia, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, los que vamos empezando nuestro caminar cristiano, los que llevamos ya un tiempo, pues hemos tenido esta experiencia y es una experiencia que quiero contarte el día de ahora. La reflexión de esta tarde se lleva por nombre Mi nuevo yo, ¿verdad? Mi nuevo yo. Ese es el título de la reflexión. Y como el título lo dice, vamos a estar hablando acerca del nuevo yo que nosotros adquirimos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Y este concepto de nacer de nuevo, el concepto de nacer de nuevo, que es un concepto que la Biblia lo habla claramente en el Nuevo Testamento, de dejar nuestra vida pasada atrás y de poder tener una nueva vida en Cristo, creo que es algo que caracteriza al cristianismo, ¿no? El cristianismo se caracteriza por este concepto de nacer de nuevo, de dejar atrás el pasado, creer en Cristo, ¿verdad? Creer en Jesús, en su resurrección y nacer a una nueva vida, ¿verdad? El Señor nos entrega una nueva vida, un nuevo corazón. Y es muy bonito este concepto. Este concepto es muy bonito porque usualmente cuando nosotros venimos al Señor, venimos con una vida pasada muy, pero muy pesada, ¿no? Independientemente de cuál sea el background de cada uno, pues cada uno hizo sus cosas, ¿verdad? Cada uno actuó diferente. Entonces, solamente uno y Dios sabe lo que en nuestra vida pasada hemos hecho, los errores que hemos cometido. Pero este concepto de nacer de nuevo es muy interesante. Yo creo que nos va a ayudar mucho a entender esto. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5 al 16. Y esta historia, aquellos que la han leído, es muy interesante porque me parece que es uno de los maestros de Israel, ¿verdad? Maestro de la ley de Israel, que le hace esta pregunta a Jesús y dice, la pregunta era, ¿cómo era posible nacer de nuevo, no? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y este último pasaje es muy interesante. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quizás algunos de los que estamos empezando en el Señor, pues leemos este pasaje y lo encontramos como un trabalenguas, ¿no? Como, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿No? Pero cuando vemos un poquito el contexto, estamos viendo también cómo este Nicodemo se trae esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿No? Si tú lees los versículos anteriores, te dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre ya siendo viejo entre otra vez al vientre de su madre? No se puede nacer de nuevo, ¿no? Eh, entonces Jesús le responde de esta manera muy interesante. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nuevo nacimiento que el Señor está hablando, aquí no está hablando acerca de un nacimiento de carne, ¿verdad? O sea, de un nuevo nacimiento físico donde empiezas otra vez a contar tu vida desde cero. Él está hablando de un nacimiento espiritual, de algo en el corazón, algo que volvía a renacer en el corazón. Y dice, no te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sonidos, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta analogía es muy importante porque cuando yo veía esa analogía, me puse a pensar por qué el Señor estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué comparar el viento con el Espíritu? Dice que aquel que es nacido del Espíritu es como dice, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, si nosotros nos ponemos a pensar en el viento, podemos ver que el viento lo podemos sentir. Inclusive podemos ver su dirección, ¿verdad? Si usted se moja el dedo, ¿verdad? Y lo ponen así para ver el aire, usted se va a dar cuenta hacia qué dirección sopla el viento. Sin embargo, usted no sabe de dónde viene ese viento, tampoco sabe de dónde va. Dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo no es algo físico, ¿verdad? No es como que a usted las arrugas se le van a quitar o a mí se me van a quitar las arrugas o el paso de los años, ¿verdad? Vamos a retroceder en el tiempo, no. Es algo adentro, es algo que nadie sabe cómo ocurre, pero que todos que lo podemos percibir, es algo que se percibe. Es, es una, es una obra interna en el corazón. Nadie la puede ver, pero todos sabemos que está ahí porque vemos el cambio. Entonces, esto es nacer del Espíritu, ¿verdad? Pero dice también en el primer versículo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención porque el nacer del agua, el nacer del agua es nacer eh, cuando uno, por ejemplo, es una representación de el bautismo. Yo no sé cuántos de los que nos ven nos pueden decir que están bautizados, ¿verdad? Pero básicamente el bautismo es una representación de lo que ya pasó en tu corazón. Nosotros que creemos en el Señor, yo sé que hay muchas iglesias que bautizan a la niñez, ¿verdad? Nosotros creemos que el bautismo debe de ser con personas que saben ya lo que hicieron, ¿verdad? Están conscientes de su, de su vida, de sus decisiones. Entonces, el bautismo es aquel que cuando usted nace, no, cuando usted nace de nuevo, aceptó a Cristo en su corazón y se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que Dios ha hecho cambios en su vida, de que ya no es la misma persona, ahora decide hacer público ese cambio, ese nuevo nacimiento. Entonces, nacer del agua significa, porque cuando usted se bautisma, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, bautizamos por inmersión, creemos en el bautismo por inmersión, donde la gente se sumerge en el agua. Y cuando sale de nuevo, todo lo que ha quedado sumergido, ¿verdad? La representación de que todos los pecados pasados, nuestra vida pasada ha quedado sumergida y que nacemos a una nueva vida, a una nueva forma de pensar, a un nuevo corazón.
cuando nosotros salimos del agua. Entonces, esta representación es pública porque es una aceptación que nosotros tenemos de que nosotros públicamente creemos que Cristo nos ha cambiado nuestra vida. Y eso es muy interesante. Nosotros vamos a ver en la Biblia cómo Jesús se bautizó, Juan el Bautista bautizaba, ¿verdad? Para arrepentimiento, ¿verdad? Y les decía, ¿verdad? Lo que después de ahora cambien su manera de ser después del bautismo. Porque el bautismo es una representación de dejar atrás lo que está mal, lo que hemos hecho mal, y de nacer de nuevo a un nuevo pensamiento, ¿verdad? Un nuevo corazón. Entonces, este pasaje es muy interesante en estos versículos porque habla acerca de eso, habla acerca de cómo uno nace del Espíritu Santo, pero no nada más esto, no nada más es nacer. También nos da aquí este mismo pasaje el en quién debe ser puesta la fe a la hora del nuevo nacimiento. Y esto es lo que dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si se les dijera las celestiales? Pongan atención a este pasaje que viene. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando del mismo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, está en el libro de Números. Si usted se va al libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, dice esto, y esto es muy interesante. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y dijo Jehová a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira lo que dice este pasaje, es muy interesante porque habla acerca de cómo esta situación en Israel, por haberse quejado, ¿verdad? Por haberse quejado en contra de Dios, en contra de que Dios los había sacado de Egipto y de que Dios los había liberado, ¿verdad? Prácticamente, se quejaron porque se sentían incómodos en el desierto. Eh, Cuando yo pensaba en esto, no pude evitar pensar en que esas serpientes ardientes que a veces encontramos en el camino, muchas veces son las consecuencias de nuestras malas acciones, y lo podemos hacer una analogía similar o ponerlo como una analogía. Israel, la consecuencia de su queja y su murmuración fue que Dios permitió que hubiera serpientes en el camino. Y las consecuencias de ser mordido por esa serpiente era que la gente moría. Romanos habla acerca de que dice que Romanos, me parece que es 6:23 o 3:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es muy interesante porque cuando yo pensaba yo en esto, pensaba yo en cómo muchas veces nuestro pecado las acciones que nosotros cometemos lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, tienen consecuencias, ¿verdad? Ahora,
Tú puedes estar de acuerdo conmigo acerca de lo del pecado, qué no es pecado. Pero la verdad es que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, que la paga del pecado, o sea, la paga de aquellas cosas que son fuera de la voluntad de Dios o que no, Dios no las aprueba o no están en su palabra, dice que es muerte. Y muerte no necesariamente física, ¿verdad? También puede ser muerte espiritual, puede ser consecuencias graves, ¿no? No tiene que ser físicamente muerte, pero sí tiene consecuencias. Ese es el punto. Entonces, nosotros vemos eso y cuando vemos estas serpientes, dice que las serpientes venían y mordían al pueblo. ¿Y cuál fue la solución que Dios le dio a Moisés? Dice que le dijo que pusiera una serpiente en un asta, una serpiente de bronce, que representaba todas aquellas serpientes que habían mordido. Y dice que la gente tenía que venir, cuando fuera mordida, tenía que venir y ver el asta, ver la serpiente sobre la asta. Y con verla, ¿verdad? Dice que la gente viviría. Ahora, esto me pareció muy interesante. Yo comparé un par de versiones aquí y no dice que la gente se sanaba instantáneamente. Dice que la gente vivía, dice que la gente se recuperaba de estas mordeduras. Lo que me pareció muy interesante, porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, las consecuencias de nuestro pecado quedan muchas veces con nosotros. Nosotros nacemos a una nueva vida, ¿verdad? Así como los hijos de Israel veían a la serpiente y vivían, y Dios les permitía vivir. Pero las consecuencias de la mordedura posiblemente las tuvieron más tiempo. Me parece muy interesante hacer esta analogía porque ¿cuántos de nosotros venimos a los pies de Cristo? Aceptamos al Señor, Dios cambia nuestro corazón, pero aún así seguimos con consecuencias de lo pasado. Sin embargo, Dios nos ha permitido vivir, ¿verdad? Dios nos ha permitido recuperarnos de esa vida, a pesar de las mordeduras de nuestras acciones pasadas, de nuestros pecados, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Entonces eh, dice este pasaje en Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba cumpliendo la, una acción similar a lo que la serpiente significaba en tiempos de Moisés. En tiempos de Moisés, la gente venía y veía la serpiente y la serpiente, la serpiente no sanaba. Ellos estaban confiando de que Dios les había dicho de que si veían a la serpiente ellos iban a sanar, pero la serpiente no sanaba, la serpiente era de bronce, obviamente. Cuando nosotros venimos aquí a este libro de Juan y Jesús dice que así como la serpiente en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando acerca de su crucifixión. Está hablando acerca de cómo Jesús iba a ser crucificado, iba a ser levantado en un madero. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que nosotros vemos en los evangelios, ¿verdad? Todo apunta a que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Dice que Él llevó nuestras aflicciones, Él llevó todo lo que nosotros hicimos mal y hemos hecho mal, ¿verdad? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él los llevó a la cruz. Y cuando nosotros venimos y vemos su crucifixión, ¿verdad? Como Él fue crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Como Él dio su vida por nosotros. Cuando nosotros vemos a Él que fue levantado en ese madero y lo vemos a Él y creemos que el Señor nos ha dado salvación por medio de su sacrificio, entonces nosotros somos salvos. Entonces nosotros nacemos a una nueva vida. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo hizo por amor. Jesús entregó su vida por amor, ¿verdad? Ese sacrificio fue un sacrificio por amor.
Sin embargo, el hecho de nacer de nuevo significa que nosotros vemos a Jesús levantado en esa cruz por nuestros pecados y creemos que Dios nos ha dado otra nueva oportunidad de vida. Que los pecados que nosotros deberíamos de haber pagado, las consecuencias de nuestro pecado que debimos de haber pagado, Él los ha llevado a la cruz y Él ha muerto por nosotros y nos ha justificado de nuevo. Y esto es lo que nos hace darnos una nueva oportunidad de poder, um, seguir adelante, pero ahora con otro pensamiento. Esto es bien interesante. Ahora quiero llevarte a darte un ejemplo de cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo. Y esto me llama mucho la atención porque yo creo que no hay mejor historia de alguien que se haya arrepentido o que Dios lo haya cambiado de esta manera. Hay muchos ejemplos en la Biblia, inclusive fuera de la Biblia debería de haber muchos ejemplos de personas que Dios los cambió de repente, pero he escogido este ejemplo porque está en la Biblia y he escogido este ejemplo porque es drástico. Porque no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, Dios te puede cambiar. Mira lo que dice aquí. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a los cristianos, les trajese presos a Jerusalén. Este es el background, este es el trasfondo de un hombre que es un hombre religioso, que es un hombre que tiene convicciones muy fuertes de lo que cree, que piensa que lo que cree está correcto. Es un hombre que dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Inclusive nosotros vamos a ver en el libro de Hechos cómo Pablo fue el que sostuvo las ropas de Esteban mientras la gente los apedreaban y lo aprobaba, y él lo aprobaba. Entonces vemos a un hombre que es tan religioso en cierto sentido, que es tan, que tiene unas convicciones fuertes en lo que cree, que piensa que está bien, que lo hace conspirar amenazas de muerte contra aquellos que no llevan su fe. Y vemos, este es el tipo de hombre que dice que se encuentra con Jesús. Y mira lo que dice más adelante, dice el versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este es un encuentro dramático. Tiene mucho drama en este sentido. El Señor utiliza muchas formas de llamarnos a su presencia. Pero cuando nosotros vemos a este hombre con estas convicciones tan fuertes, con este temperamento tan fuerte, ¿no? Que era lo que se decía, lo que él decía era lo que era, ¿no? Y quizás si nosotros tenemos personas así alrededor nuestro, decimos, esta gente no la cambia nadie. Son gente terca, son gente que en algún sentido de la palabra siempre es lo que ellos quieren. Ellos siempre tienen la verdad, ¿no? Entonces, Saulo era de este tipo. Sin embargo, Jesús utiliza lo que él tiene que utilizar cuando él llama a la persona, ¿no? Y vemos este encuentro tan drástico con Jesús. Jesús lo tira de donde él estaba, ¿verdad? Dice que se cayó a tierra. Dice que abriendo los ojos no veía a nadie, así es que llevándose la mano le metieron en Damasco. Eh, Muchas veces nosotros cuando nos encontramos a Jesús, lo encontramos de una manera drástica. Yo no sé cuál es tu testimonio, ¿verdad? Pero hay mucha gente que la ha encontrado a Jesús en los hospitales,
Mucha gente lo ha encontrado a Jesús después de un accidente, o antes de un accidente, o durante el accidente. O muchas veces hemos encontrado a Jesús en muchas otras formas, ¿no? En mi caso, yo crecí en una familia cristiana, pero encontré a Jesús una mañana cuando, reflexionando sobre mi vida, yo le dije, Señor, necesito cambiar. Voy a salirme esta tarde después de trabajar a una iglesia y donde tú me lleves, ahí me voy a meter y esa va a ser la iglesia donde tú quieres que yo vaya. Entonces, esa misma mañana, yo creo que como 2 horas después de hacer esa oración, alguien llevó unos discos con una predicación, repartiéndolos. Y la persona que estaba despachando ese día en mi trabajo me dio el disco a mí y me dijo, yo no lo quiero, ¿lo quieres tú? Y yo en mi corazón, sabiendo la oración que yo había hecho en la mañana, le dije, está bien. En la parte de atrás del disco venía la dirección de una iglesia y las predicaciones eran acerca de la familia y fue muy interesante. Cuando yo agarré y me fui a a esa dirección el domingo, yo pensaba encontrarme con una iglesia pequeña y no, cuando llegué era una iglesia grandísima, yo creo que unas 1000 personas quizás. Era tan grande, ¿no? Que al momento de que yo entré y me senté, empecé a sentir que Dios me estaba llamando a cambiar. Y recuerdo que cuando hicieron el llamado, escuché la prédica y la prédica se trataba de frutos de arrepentimiento, ¿no? Creando frutos de arrepentimiento. Hablaba acerca de cómo Pedro, después de haber negado a Jesús, se arrepiente de haberlo negado y cambia totalmente su forma de ser, su forma de pensar. Y yo me identifiqué con ese mensaje tanto que eso me hizo pasar a aceptar a Cristo en mi corazón. Esto fue allá en México, ¿no? Pero Jesús utiliza vehículos diferentes para poder llevarnos a sus pies, para poder darnos este nuevo nacimiento. Y lo curioso es que cuando hay un verdadero nacimiento, tú puedes ver el cambio, tú puedes sentir el cambio. Y aquello que antes pensabas ya no existe más en tu vida. Mira lo que dice, mira lo que dice el 11. Dice, y el Señor dijo, levántate y ve a la calle. Esto vamos a leer desde el 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad a los principales sacerdotes, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo comido alimento, recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miremos cómo el cambio del apóstol Pablo fue tan radical, ¿verdad? Fue tan radical porque dice que hubo como escamas que se le cayeron en los ojos. Y esto es algo que yo creo que nos pasa a todos aquellos que hemos aceptado al Señor. De repente nuestra visión cambia. No es como que tú estás ciego, ¿verdad? Y no ves y ahora ya ves. No, es como que en tu mente se abre un nuevo tipo de visión donde puedes ver con más claridad lo que antes no veías. Ahora
Cuando ya tienes al Señor en tu corazón, ahora la Biblia te hace sentido, las palabras de Dios te hacen sentido, las promesas de Dios te hacen sentido. Y es un cambio totalmente radical, es algo que Dios hace, que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Imagínate lo que es pasar de que Dios te deje ciego y de que Dios después dice que Pablo estaba orando y había visto en una visión de que un hermano iba a ir a orar por él y que iba a ir a sanarlo de la vista. Ahora Dios se comunica con Ananías y Ananías recibe la instrucción de ir. Y cuando va, le dice a Pablo, el Señor Jesús, que te encontraste en el camino, me ha mandado a que te sea sano de esta vista. Ahora, no hay conexión entre ellos. Nadie le ha dicho a Ananías, a excepción de Dios, lo que está pasando. Imagínate el ser afirmado de esa manera cuando te estás convirtiendo. Dios me ha mandado para sanarte la vista. Y vemos que dice después en los últimos versículos que él fue bautizado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que él hizo público el cambio que ya había hecho en su corazón, ¿verdad? Ese cambio que ya había pasado en su corazón. Y esto es muy importante porque cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un cambio en nuestro corazón. Si nosotros dijimos que aceptamos al Señor en nuestro corazón y no hemos hecho cambio y no sentimos la necesidad de cambiar, la necesidad de hacer las cosas bien, yo pondría en duda si realmente fuimos salvos. Porque el ser salvo conlleva un cambio de mentalidad, un cambio de corazón en el que ahora nuestra prioridad es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estaba yo haciendo mal que ahora ya no tengo que hacer? Ese es el cambio que conlleva. Entonces, es por eso que la Biblia dice, ¿verdad? Que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Muchos en el frente levantan la mano y dicen, yo acepto a Cristo en mi corazón, pero pocos son los que lo demuestran, los que cambian, los que permanecen. Entonces, el cambio, el verdadero nacimiento, el cambio de corazón es aquel donde tú realmente sientes el llamado de Dios, donde tú realmente estás convencido de que Dios te ha llamado y cambias. Y eso es muy importante. Mira lo que pasa después. Mira lo que pasa después en el futuro del apóstol Pablo. Cuando vas a Filipenses capítulo 3, del 3 en adelante. Porque el apóstol Pablo, después de haber sido alguien que respiraba amenazas de muerte, dice esto en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Filipenses, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un cambio de mentalidad increíble, increíble. El apóstol Pablo dice que tenía muchas cosas de qué gloriarse, ¿verdad? Era de un linaje escogido, ¿verdad? Tenía una herencia de su linaje, de que sus padres habían sido judíos, venía de una tribu, él sabía de qué tribu venía, había sido enseñado en una de las leyes más estrictas, ¿verdad? En una de las líneas de la ley más estricta, era circuncidado, había cumplido la ley, ¿verdad? Era celoso como judío, había sido celoso y perseguidor de la iglesia. Pero todas estas cosas que él o que alguien pudiera considerar como algo bueno, como algo que tenía de qué gloriarse, dice que las había considerado como basura con tal de perseverar en el amor de Cristo. Y es un cambio radical. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos sido perseguidores de la iglesia? Pero cuando venimos al Señor, no importan los títulos, no importa qué es lo que tienes, qué es lo que has conseguido en la Biblia, en la vida.
si tú tienes al amor de Cristo, ¿verdad? Si tú tienes si tú vienes y vienes a ese nuevo nacimiento, lo que antes era para ti ganancia, ahora lo consideras como pérdida, porque es más valioso conocer al Señor. Y esto es el nuevo yo. Es por eso que esta reflexión se llama Mi nuevo yo, porque nosotros tenemos nuestra propia historia. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Nosotros también tuvimos una vida pasada, conocimos a Cristo, nos bautizamos y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y en esa nueva vida nosotros tenemos que seguir perseverando en la fe, seguir perseverando. Algo que quiero compartir contigo desde el fondo de mi corazón es que nosotros no somos perfectos. Como cristianos no somos perfectos. Déjame decirte con letras mayúsculas, nosotros como cristianos, después de aceptar a Cristo, no somos perfectos, pero sí somos personas que ahora vemos la vida con los ojos de Cristo, con una mente nueva, con una mente renovada, en la que ahora perseguimos el conocimiento, el entendimiento de que el Señor nos ha dado para poder ser mejores cada día, para poder cambiar aquellas cosas que todavía están arraigadas en nuestra vida. Entonces, esto es muy interesante y muy bonito porque la gente podría pensar que uno como cristiano, como ahora trata de vivir la vida como Cristo nos ordena, que nosotros ya somos perfectos. No, no somos perfectos. Inclusive nos vamos a equivocar muchas veces. Inclusive si tú pones tu fe en alguien de la iglesia, en un líder, en una persona que admiras, esa iglesia está mal, esa fe está mal puesta, porque la persona te va a fallar, créemelo, te va a fallar. Y cuando tú tienes los ojos puestos en un líder y el líder te falla, pierdes la fe en Cristo por causa de esa falla, pero también no puedes tener misericordia del líder que falló. Pero cuando tu fe está puesta en Cristo y admiras a un líder, aunque el líder te falle, eh, cuando falle, tú lo vas a ver con gracia, ¿verdad? Lo vas a ver con misericordia y le vas a orar al Señor para que Dios restaure su vida, pero tu fe va a estar puesta en Cristo. Entonces, y esto es algo muy importante. Nuestro nuevo yo tiene que llevar fruto y ese fruto es el todos los días estar hambrientos por el Señor, conociendo su palabra y viendo a ver qué es lo que el Señor nos va a enseñar nuevo el día de hoy. Esta es la reflexión de esta semana. Espero que realmente haya sido de bendición para ti. Espero que te haya animado en tu vida cristiana. Que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles en otro miércoles de reflexión. Bendiciones.